El out of office era un estado físico. Uno no está en su lugar de trabajo. Ahora es un estado mental. La oficina está en nuestra cabeza. Salir de nuestra oficina mental y ponernos a debatir sobre el futuro del trabajo o el trabajo del futuro es lo que nos proponemos con este ciclo de charlas. Un espacio que aporte distintas miradas sobre qué está pasando y va a pasar con nuestros trabajos. Out of Office by BW Comunicación. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Out of Office. Yo soy Juan Medina. Bienvenidos a este espacio en el que ya nos juntamos hace bastantes episodios a hablar sobre lo que está pasando con nuestro trabajo y un poquito también sobre lo que va a pasar. Me acompaña hoy Pablo Wannon, ¿es correcto? Sí. ¿Está bien? Perfecto, excelente. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por invitarme. Gracias por sumarte. Nosotros siempre que queremos presentar a un invitado o invitada, sentimos que a veces es un poco aparatoso y un poco incómodo tirarles como todo el CV de lo que sabemos, como que previamente lo investigamos. Sabemos quiénes son, pero sentimos que no les hace justicia. Tenemos un pequeño juego que es, si vos tuvieras que abordar un avión, ahora en alguno de estos viajes que tenés que hacer, en el campo de profesión, o a qué te dedicas, ¿qué pones? Pondría semiótico. Qué bueno. Ah, te sorprendí. Sí. ¿Por qué? A ver. Y bueno, porque digamos, yo estudié matemáticas, pero ejercí más como periodismo, pero bueno, hice muchas cosas de programación también en mi vida y mis papers científicos son más del área de astronomía, pero bueno, todo se me integró más cuando pude estudiar a Charles Peirce, que es el fundador de la semiótica de la familia de los patricios de bostonianos. Bueno, él era un poco matemático, un poco filósofo y bueno, dentro de la semiótica, que es un poco este devenir de los signos y cómo un signo se transforma en otro y por qué de esa manera y no de otra, bueno, ahí se integran pensamientos de filosofía, de matemáticas, de psicología después, digámoslo. Y bueno, y sobre todo que ahora la inteligencia artificial básicamente es una máquina semiótica, así que para mí fue... De hecho, muchas ideas de Peirce, de las formas de pensar, él creó varios de los tipos de silogismos nuevos, como el de la abducción, que es una manera como de descubrir conocimiento, pero a partir de la lógica, por decirlo de una forma sencilla. Y bueno, muchas de esas ideas, los especialistas en inteligencia artificial, de una u otra manera las han tomado. Y bueno, todo esto tiene un poco que ver con, porque bueno, la semántica, que es lo que está detrás del lenguaje, ¿no? O sea, cómo es la semántica de las palabras, sí, tiene mucho que ver con las investigaciones de ahora de la inteligencia artificial. Y bueno, y fue una disrupción lo que pasó, fue como una locura total que no la vio nadie venir. Bueno, ahora por ahí podemos ir a ese tema también. La inteligencia artificial entró en una nueva época a partir de la salida de ChatGPT, como todo el mundo lo sabe, y sobre todo lo interesante es que son máquinas que empiezan a pensar de una forma que empieza a ser indistinguible de cómo pensamos nosotros. Entonces no son las inteligencias artificiales que juegan bien al ajedrez y que hacen un montón de tareas específicas, sino que esta nueva son inteligentes. ¿Y qué quiere decir inteligentes? Que también pueden ser tontas. O sea, no hay inteligencia si no hay un poco de torpeza, de error. Steve Jobs, en su famoso discurso que todos los emprendedores conocen, él habla, ¿no?, de sean atontados, ¿no? Entonces, bueno, por parte de la inteligencia es saberse atontar. Entonces, esta inteligencia es inteligente porque puede ser tonta, y bueno, tal vez algo que no se habla tanto. Y la otra no me iba a hacer una mala jugada de ajedrez. Esta sí, esta va a hacer cosas mal, pero es parte de la raíz de su inteligencia. De su capacidad de ser flexible y aprender de alguna manera. Exacto. Integrar nuevas cosas. Sí. Y en tu experiencia, seguramente ha sido como un recorrido rutilante para vos estos últimos años en tu campo de conocimiento, pero también interactuando quizás con empresas. En ese sentido, ¿vos qué has visto que le resulta como lo más interesante o lo más trascendental al mundo empresarial, a líderes en ese sentido, que te han consultado, se te han acercado? Bueno, la nueva época que está comenzando es una época que acelera la innovación. O sea, ¿por qué? Porque al incorporarse esta inteligencia artificial en este sabor nuevo, en el de la generativa, en los otros sabores la inteligencia artificial obviamente mejora la productividad, sí, etcétera, todo tipo de procesos, ¿no? Pero
Ahora yo tengo a alguien que me acompaña que tiene esta inteligencia, entonces que esta inteligencia me va a descomoditizar, o sea, me va a agregar algo nuevo que yo no veo, digamos. Puede ser bueno como que no, pero al descomoditizar, al cambiar los ejes, aparecen los procesos de innovación. Como vos y yo ahora hablando, podemos generar ideas. El problema que muchas veces hay es cómo generarlas puede ser un problema, pero cómo ejecutarlas es otra, y en definitiva hay un problema de tiempo alrededor de todo, porque bueno, yo ahora estoy hablando con vos, pero en Force tendría que estar haciendo algo, no puedo. Entonces bueno, si tuviera este asistente digital, este asistente inteligente, yo como que me voy a clonar, es una de las cosas que va a suceder. Entonces bueno, va a tener asistentes que me están ayudando en tareas más o menos rutinarias. Pero por otro lado van a tener conversaciones de valor, vamos a tener también conversaciones de valor que un CEO va a poder tener con este asistente que tiene, ¿no? Entonces, porque mucho del descubrimiento es dialógico, mucho descubrimiento es por conversación, ¿viste? Como que si uno lee los grandes pensadores como conversaban consigo mismos. Bueno, estas inteligencias artificiales nos hacen conversar con nosotros mismos y con ellos, o sea, porque uno está todo el tiempo conversando con alguien. Entonces, ese componente dialógico es de un alto valor para las empresas, y después hay un montón de temas a revisar, de cómo se instala, para qué servicios, para qué casos de business case, se dice, ¿no? Para qué casos de uso, pero bueno, que todo esto es emergente, ¿no? O sea, hay que entender un poquito, tal vez yendo un segundo hacia atrás, que la inteligencia artificial, que estamos ahora hablando tanto, ha sido un descubrimiento, no ha sido una invención, es distinto, ¿no? Porque bueno, yo quiero inventar aquí el micrófono, bueno, tengo un objetivo. Las inteligencias artificiales que están inventadas, todas tenían su objetivo, ganar al ajedrez, descubrir los rostros de las imágenes y un montón de cosas más. Pero la inteligencia artificial generativa fue un descubrimiento que vino ad hoc, fue un descubrimiento que no era lo que se estaba haciendo. Lo que se intentaba hacer era traducir textos, digamos. O sea, yo tengo un texto en inglés y quería hacer un texto en español. Entonces, ese era el problema de la inteligencia artificial, un problema complejo como el de reconocimiento de rostros. Entonces, algunas tecnologías se solapaban, sí, en particular las de redes neuronales. Entonces empezó a utilizar lo mismo, y imaginemos, para tratar de ver lo que pasó, y me quedaba el texto chiquito en inglés y grande en castellano, algo típico, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, bueno, pero completame el texto. Claro. Y ahí ya no es traducime el texto, es generame texto nuevo con una idea semántica similar a la que decía el otro. Entonces ahí apareció lo generativo. Y vieron que estaba muy bueno lo que hacía, pero no había sido como pensado para eso. Y a partir de ahí surgieron un montón de ideas nuevas, no me lo quiero recorrer todo, pero es fascinante. Pero bueno, es el contexto del descubrimiento, que también pasó porque desde el punto de vista técnico, las redes neuronales se empezaron a ampliar. O sea, Ilya Sutskever se le ocurrió que si ampliábamos las redes neuronales y las hacíamos más grandes, iban a empezar a andar mejor, sin ponerle demasiados algoritmos nuevos en su momento. Después sí vino un descubrimiento nuevo, que es el de los Transformers, que sí fue, pero antes de eso. Y ahí empezaron a darse cuenta que esas redes neuronales empezaban a contestar mejor. Que lo que hacen esas redes neuronales es formar patrones para contestar. Yo estoy hablando con vos y te digo qué auto te gusta, me decís tal auto. Ahí me contás tipo con tu patrón. A veces uno piensa más y ahí ya dice por ahí otra cosa, ¿no? Entonces van formando esos primeros patrones. Sí. Que por ahí se equivocan porque son los primeros que te salen. Ahora hay unas nuevas inteligencias artificiales como One de OpenAI que ya reflexionan un poco más. Ok. Entonces, para ir recapitulando un poco, vos detectás de alguna manera en relación a las empresas algo que estaba muy bueno, que eran como dos niveles de interés en relación a cómo podríamos integrarlas, utilizarlas, que había uno que era como, yo lo voy a mencionar así, que sería como un nivel más de eficientización de procesos, por así decirlo, tareas que a mí quizás no me suman porque son hipertransaccionales, no me suman a nivel estrategia, a nivel vuelo. Y hay algo nuevo que ahí sumaste que estaba muy, muy interesante, porque no suele ser lo que nosotros mencionamos. Nosotros a veces cuando hablamos en nuestros rubros de inteligencia artificial solemos hablar de esa primera parte, que es como te va a sacar el laburo más aburrido que no querés hacer, lo va a hacer por vos, no te va a sacar tu laburo. Pero mencionaste algo muy interesante que es como un espacio de reflexión con la IA, que es lo que entiendo que va por ese lugar. Como una especie de asistente a ordenar ideas, a ordenar procesos, a reflexionar. Que de pronto es como de tener como una especie de pequeño, no sé, brujo asistente para bajar algo a tierra. Sí, es un proceso de innovación en esa charla, ¿no? Por supuesto hay business case claros, ¿no? O sea,
ese bot aburrido que no entendía nada, ahora por lo menos no tengo que poner opción 1, 2, 3, puedo hablar con él naturalmente. Entonces hay muchos business case alrededor de eso y hay unos desafíos gigantes para todo lo que es el C-level de las empresas, o todo el nivel gerencial, que es empoderar a los empleados. Porque si ciertos automatismos se resuelven con la inteligencia artificial, resulta que la tecnología nos está interpelando, entonces esa persona puede agregar valor en otra situación. Que lo puede hacer, pero las empresas realmente siempre lo pudieron hacer, pero las empresas tienen una idea muy downstream de la información, o sea, el gerente dice una cosa y todos ejecutan, ¿no? Entonces ese mundo es el que tiene que cambiar, es un desafío del nivel de recursos humanos gigante, porque es decirlo, empoderar al empleado para que tome decisiones que tomaría en otro contexto el C-level, o sea, vamos a dar un ejemplo, estamos comiendo nosotros dos en un restaurante, y hace mucho que comemos ahí, nos conoce, el mozo nos conoce, ¿no? Si estuviera ese mozo siendo el dueño del restaurante, porque estamos en un pueblo de pocos habitantes, donde hay un gran conocimiento, sabría que nos está pasando determinada cosa, nos daría o algo gratis, o nos traería ya lo que queremos, o nos haría un descuento porque pasa algo ese día. Si vamos a un restaurante donde nos conocen, eso no pasa tanto. Entonces, y si pasara, porque que pasa también, porque uno suele frecuentar los mismos lugares, el mozo no está empoderado para armar la promo ad hoc en ese momento, porque la promo viene del downstream, de esa gerencia. No puede co-crear y crear algo por fuera de lo que le dice la gerencia. Entonces la inteligencia artificial nos lleva violentamente hacia ahí. O sea, si las empresas empiezan a cambiar de empleados zombies, que son los que tienen ahora, empleados que llenan los datos de un sistema y devuelven lo que dice ese sistema, y entonces uno se enoja en una aerolínea o en el hotel, siempre pasa, ¿no? Uno se enoja porque, no, pues estoy hablando con vos, no estoy hablando con el sistema, porque, ¿qué pasa? Los sistemas, y esa es la gran decepción que nos llevamos con los bots estos que nos hablamos, es que son un sistema. Entonces justo el problema que tenemos es el que no está en el sistema normalmente, muchas veces, y ellos no están preprogramados. Entonces cuando queremos hablar con la persona, y la persona te dice lo mismo que vos del sistema y vos querés, estás mal, ¿no? De pronto se empieza a revalorizar ese perfil o ese elemento que está por fuera del sistema, que vendría a ser como, digamos, entre comillas, lo humano. Nos interpela. Cuando yo tomo un empleado, no tomo un ejecutor de una tarea, tomo un humano. Entonces, entender, la tecnología siempre nos ha interpelado. Cuando salió la bomba atómica y se querían suicidar todos, bueno, acá tenés el botón, hacé lo que vos quieras, te interpela como humanidad. La inteligencia artificial nos está interpelando sobre, ¿y qué era ser un maestro? ¿Vos de cuántos maestros te acordás que tuviste en la vida? 2, 3, o sea que te impactaron. Bueno, esos fueron los 5 maestros que tuviste. O sea, todos los otros ni siquiera fueron maestros, ¿entendés? No dejaron una huella en vos. Entonces, ¿por qué? Porque ser maestro no era tomar un examen, poner una nota, ¿no? Ser maestro era esa cosa que te generó ese patrón. Bueno, entonces la inteligencia artificial va a resolver de taquito eso, y es probable que inclusive me motive más que un maestro humano. Entonces, bueno, nos va a interpelar, nos está interpelando muchísimo. Es un gran pone sobre la mesa un gran problema cultural, que justamente esto que vos decías, dejar de reproducir colaboradores zombies de pronto. Exacto. O sea, pone de manifiesto una estructura cultural que se viene arrastrando en pos de desafiarla, porque si no va a ser en definitiva más de lo mismo. O sea, es que las empresas que no lo entiendan son las que van a morir. Las innovadoras van a estar diciendo lo que yo digo, que yo tampoco lo sé hacer, pero lo veo macro, lo veo por todas las discusiones. La tendencia, decís. Sí, hay empresas que lo van a saber hacer en ciertos nichos. Esto que digo no va a pasar de la noche a la mañana, pero va a empezar a pasar en ciertas circunstancias. Hay muchos ejemplos igual que se pueden dar, pero digamos el mindset que tiene que tener un empresario es, bueno, ahora tengo humanos porque me vinieron las máquinas. Y eso de alguna manera, eso es de alguna manera como el futuro no tan lejano, diríamos, por así decirlo. No, esto no podemos predecir mucho. Tal vez cuando esto ya salga al aire, mucho de lo que digan, o sea, es muy difícil de seguirle. Yo estoy muy dedicado a seguir el tema porque debo ser de las únicas personas en América Latina que estuvo en casi todos la gente que escribió los papers, ¿no? O sea, los autores de los papers, de los Transformers, de TensorFlow y de un montón de tecnologías, y cuando hablas con ellos ves que es un mundo, bueno, hay unos 40, 50 proyectos nuevos en Hugging Face, que es la plataforma donde se muestran al mundo los nuevos proyectos de inteligencia artificial, así que la verdad que es inseguible, pero claramente los agentes de inteligencia artificial, que es un poquito esto que estoy hablando, son personas que hacen cosas por nosotros, se va acelerando todo el tiempo, y de golpe hay más tecnología, por ahí que casos de uso, pero
en un momento al otro va a cambiar y bueno, por eso hay tanta inversión en esto. O sea, no es que la gente tampoco es tonta y que todo es un buzzword. No es que la gente pone decenas de miles de millones de dólares porque es tonta, no es tan así. Seguramente, como pasa en todas las startups, vos pones 100 y 3 o 4 cosas andan y muchas no. Pero bueno, pero es que algo pasó nuevo. O sea, es que estamos entrando en una nueva era. De eso no hay muchas dudas. Para vos, o sea, igual de alguna manera estamos entrando en una especie de terreno no explorado de cómo se integra. O sea, es en el andando, es al tuntún un poco. Es un contexto de descubrimiento, por eso te lo quise decir. Si yo invento algo, ya sé el caso de uso. Sí. Pero en un contexto de descubrimiento, yo descubro América cuando Colón... Sí. Y no, él iba a la India, América, ¿qué era? No sé, es un contexto de descubrimiento. Sí. ¿No? Y fue un choque, digamos. Bueno, este es un contexto de descubrimiento. Entonces, nadie quiere decir, la gente que está haciendo inclusive la tecnología sabe exactamente qué va a pasar, hasta dónde. Aparte tampoco podemos predecir si esto tiene un threshold, se llama bueno, ahora está avanzando así, pero por ahí después ya... Claro, como se ameseta. Como que se ameseta y ahí no va. No sabemos. No sabemos. Sí. O sea, por ahora no se ve, por ahora se ve, estamos en pleno cosa, todo uno no ve. Y en lo que respecta, por ejemplo, mencionabas un aspecto que es muy interesante tener en cuenta si uno es un jerárquico, un CEO, alguien que está metido en el mundo de las empresas, que es contemplar este posible desafío al modo de trabajo en la cultura en las organizaciones, que es adaptarte que probablemente tengas que modificar trascendentalmente tu cultura si vos querés integrar de manera eficiente esas tecnologías. ¿Ves algún otro desafío que, por ejemplo, estos perfiles deberían estar atentos en relación? Creo que todo pasa en definitiva por la creación de valor, digamos, ¿no? El valor es lo que descomoditiza, lo que cambia del futuro. O sea, nuestro cambio entre el pasado y el futuro es cuando está ese valor, eso que no se vio, eso que es nuevo. Por eso una empresa hace un producto, siempre te está agregando valor, le agrega una experiencia, aunque sea una marca reconocida, siempre hay algo para esa agregación de valor. Hay parte de ese valor que se trata de comoditizar. Por ejemplo, puedes hacer una canción con inteligencia artificial, buenísimo. ¿Qué pasa ahora? Que entonces la letra, lo que diga, el contexto en el que diga va a ser por ahí más importante que el ritmo en sí, digamos, claro. ¿No? O bueno, entonces ciertas cosas automatizan, vos tenés que poder agregar valor. Y agregar valor es una palabra muy compleja de comprender. Yo creo que nadie la entiende del todo bien. Un amigo mío dice que es un derecho, ¿no? O sea, vos tenés un derecho a vender más porque agregaste valor. Es una manera muy, muy interesante de ver, lo dice Gabriel Misler. Pero ese valor es algo que descomoditiza. Entonces hay siempre una innovación alrededor de un valor, ¿no? Sí. Porque después el valor se gasta porque otro lo hace igual. Entonces mi competencia lo hace igual y más barato. Bueno, entonces esa cosa que se descomoditiza es una interpelación que tenemos nosotros. Porque bueno, la inteligencia artificial no sé si lo va a hacer. Yo no lo veo en este momento. Por eso digo que no se puede predecir. Pero yo te agarro Suno.ai, que es un sistema excelente que todos pueden probar de creación de música. Sí. Está buenísimo, porque vos le pones tu letra y te hace la música. Y yo, que no sé de música, puse letras de mi madre de los años 70 y mi mamá lloraba porque estaban buenísimas. 3 o 4 no, pero 1 o 2 estaban excelentes, ¿no? Después dije, bueno, está bien, pero es que yo no sé del tema, ¿no? Entonces, vamos a poner una letra de Charly García, a ver qué me hace. También uno le pone las mismas métricas que haga rock nacional, etc. Y no. Entonces, o sea, claro. Charly tiene un genio que no tiene el sistema. Claro. Entonces, bueno, él descomoditiza, yo no. Claro, bueno, ahí está un poco esto de, volviendo a... Porque yo en ese experimento, en el que entendemos que, por ejemplo, bueno, Charly García es algo que no tiene la IA, hay una idea constante en este devenir o en este proceso, quizás una idea es una creencia, es algo que está en el éter, que es que hay algo que la IA todavía no puede reproducir que tenemos nosotros, como que hay no algo... puedo contestarte esa pregunta, porque si él escucha a Charly García, sí le saca los patrones de ser Charly García, ¿sí? Entonces, esto funciona así, son datos, el lenguaje se llama un LLM, se llama Large Language Model, que sería un modelo sobre extender el lenguaje. La verdad es que siempre lo decimos como grandes modelos de lenguaje, es una traducción incorrecta, porque en realidad lo que hace es que el lenguaje se lo troza, no quiero ampliar, pero se lo troza en miles de parámetros, miles de millones de parámetros, y se hace un modelo de física de partículas. El modelo es el modelo, no que el modelo grande o chico. Entonces, ese modelo se lo empieza a entrenar y bueno, va encontrando patrones. Pero es bastante, y cada vez se ve que es más parecido a lo que hacemos nosotros. No se lo ve. O sea, cada vez que avanza más esto,
hay cosas más parecidas Claro. que diferentes, ¿no? Entonces, cuando se hace el lenguaje, es una forma de modelar la realidad. Por ejemplo, este es un micrófono, Sí. entonces yo invento la palabra micrófono. Pero bueno, no estoy diciendo que es brilloso, bueno, otro puede inventar otra palabra. O sea, el lenguaje es una forma de abstraer la realidad, Sí. por lo tanto de simplificarlo. Sí. Y un modelo de lenguaje de inteligencia artificial es un modelo sobre un modelo, o sea, sería un modelo indirecto de la realidad, digamos, ¿no? Entonces, la realidad ahí está estratificada, por eso se habla de los sesgos de los modelos de inteligencia artificial. Porque claro, todo lenguaje es un sesgo, o sea, el castellano es una forma de sesgar la realidad distinta del inglés. Sí. Que notemos el ser y el estar y ellos tienen el to be, o sea, es recontra distinto. Sí. Entonces, es una forma de ver la realidad, es una forma de sesgar la realidad una inteligencia artificial. Y queda medio estratificada por ahora. Entonces uno se ve, bueno, hasta ahí como que le cuesta evolucionar. Bueno, por ahí online puede entrar a internet, ahí ya cambia un poco porque ve. En la medida que ese modelo se extienda, no sabemos Él qué no tanto. es, en la medida que ese modelo participe de la realidad, sea un actor de la realidad. Ok. Porque cuando viene el lenguaje inclusivo, Sí. ¿qué es? Que hay una realidad nueva y pasa el lenguaje. Sí. Porque hay un esquema de poder asociado, además, ¿no? Porque alguien tiene esa visión, la toma, la puede comunicar. Sí. Entonces el lenguaje inclusivo se incorpora al lenguaje porque el modelo de la realidad se extiende a cosas nuevas. Hay actores, las mujeres participan, digamos, muchas Sí, sí, murieron en el camino, pero ahora, digamos, unos existen, Sí. pueden hablar de una manera que antes no hablaban. Entonces, bueno, eso se tiene que reflejar de alguna manera. Entonces el lenguaje cambia y lo manifiesta, ¿sí? Sí. Y se empiezan a pelear unos con otros por el hecho de que existe, digamos, ¿no? Sí. Al modelo de lenguaje le costaría él crear el lenguaje inclusive, salvo y en tanto él participe de la realidad. Por ejemplo, googlea. Bueno, ese sería un primer tema. El segundo tema, con la empresa Figure, se escribe .ai, que se está viendo, donde OpenAI invirtió $400 millones, es bueno, agarra un robot, ¿sí? Un robot, Sí. y el robot es humanoide, porque estamos creando la tecnología a nuestra imagen y semejanza, que no es poca cosa, y le estamos poniendo en su cerebro un LLM. Y ese LLM sí está interviniendo sobre la realidad, porque ahora los patrones que está generando el robot es tocando las cosas. Entonces él sí va a crear patrones por su participación en la realidad. Por eso esta pregunta de qué tan distinto es, cada vez es más compleja de contestar. Sí, a veces inclusive de pronto es como que podría llegar a ser inclusive indistinguible uno de otro. O sea, esa es la gran pregunta al final y al cabo que tenemos y que nos hacemos. Hoy por hoy, sí. Yo diría que ya se ve eso por los casos de uso que hay, ¿no? O sea, hay una persona que se anunció ayer o antes de ayer que se va a casar con un sistema de inteligencia artificial. Sí. Está bien, pero no se casa con el Tamagotchi de antes, se casa porque No. hay un diálogo que mantenés y una forma en que te conoces. Y para que lo veamos un poquito más profundamente a nivel técnico, cuando yo hablo con una inteligencia artificial, en esa conversación se están generando patrones conmigo. Entonces esa persona está aprendiendo de mí, ¿sí? Por lo tanto tiene una cierta empatía, porque es una relación. Hay un problema técnico por el cual a esa personita, entre comillas digital, si se quiere, que está hablando conmigo, cada tantos minutos la matan por varios temas técnicos que serían... Pero bueno, el día en que o sea, ya apago la computadora, porque cuando aparece es como que del núcleo principal salen hijitos que se llaman instancias. Sí. Esas instancias son las que hablan conmigo, Sí. pero requieren energía, es muy costoso mantenerlas. Hay temas de seguridad informática, hay varias cosas. Pero bueno, un robot, por ejemplo, que tendría que estar prendido, sería su patrón que está, y va creando una relación conmigo. Entonces ya hay seres con los que yo hablo y me voy relacionando. Y que mejor relacionarse con ellos que con otros, porque hay algunos que son más empáticos conmigo, me dicen, che, anda para adelante que lo vas a lograr, no te tiran abajo, por ejemplo. Entonces, se llama todo esto el test de Turing, de ver cuándo es distinto y cuándo no. Es cada vez un poco más difícil de ver, porque vos podés recortarlo y entonces el experimento lo hacen de otra manera y le buscan la vuelta, pero cada vez en la práctica es más difícil en muchos extremos de nuestras intervenciones, digamos, ¿no? Y un poco, de alguna manera, estoy pensando con qué me gustaría cerrar, porque yo siento que abarcamos un montón de cosas, inclusivemente mejores cosas de las que teníamos en la grilla, la verdad, les tengo que ser sincero. Esta conversación en un momento avanzó por fuera de las preguntas y fuimos nomás. ¿Hay alguna inquietud que te genere en relación a, por ejemplo, porque todo esto que estamos conversando de alguna manera es pertinente a formas de relacionamiento que vamos a tener en un futuro bastante lejano entre nosotros, con nuestra propia realidad de alguna manera, y como es algo que todavía está en proceso de aprehensión, de uso, ¿tenés alguna inquietud de
que todo esto te genere en torno a alguna cuestión ética? Dentro de estas interpelaciones que hablé, una es esa por el tema de los sesgos, ¿no? Entonces hay toda una idea. Yo tuve la oportunidad de hablar con Elizabeth Curry, que ella está en Washington, la nombró Biden, que bueno, ahora se va del gobierno, pero fue la que ellos tienen todo un instituto para normalizar un montón de cosas, de estándares, de un montón de tipos de productos, y sacaron el AI Safety Institute, que sería el organismo que va a seguir ahora la era Trump, para normalizar la parte ética y la parte de la inteligencia artificial. Y una cosa que me recuerdo que me dijo ella, que me llamó tanto la atención, fue que todavía no están creados los test. O sea, están creados, pero de verdad que no. Esto es hace 2 minutos que se creó. Y en este contexto de descubrimiento, ¿qué test, qué regla tengo que utilizar? Probablemente lo tengas que repensar de nuevo. Claro, hay algunos test, pero bueno, son test por ahí técnicos que por ahí miran un sentido y no miran otro. Entonces, no sabemos bien cómo hacer los test. Por supuesto, el tema de regulación, ahora en primera semana de diciembre o segunda en el Congreso hay toda una reunión. Argentina ya lo trató el año pasado con un alto nivel de debate, debo decirlo. Pero también es complejo porque están hablando muchas personas. La verdad es que no es que hablen mal, pero no tenemos tanto a los que crean la tecnología en la conversación, ¿sí? Y creo que en definitiva lo que es más interesante, más que la parte regulatoria, es lo que nos interpela. Por ejemplo, ¿está mal tener sesgos? Uno diría que está mal, o sea, uno no quiere tener los sesgos, pero empiezas a ver casos de uso, y esto tiene que ver con las empresas. A ver, si hay un león, y alejate. No pienses que, ¿entendés? Entonces, viste en las películas de Hollywood, ahora toda la narrativa es, tengo que poner de distinto color, tengo que poner una mujer que sea protagonista, bueno, pero eso no está condicionando el arte. Si el arte es lo que agregó valor, lo que descomoditiza, lo que dio una visión única, si yo lo creo todo productizado y todo igual para que no tenga sesgos, ¿estoy haciendo arte o estoy haciendo otra cosa, no? Entonces, dentro de esta reflexión que yo tuve sobre el valor, siempre el valor conlleva un norte estético, ¿no? Y eso por ahí las empresas no lo vienen. Las empresas hablan de misión, statement. ¿Cuál es tu estética? ¿Qué empresa se preguntó sobre su estética? Porque desde la estética nacen las cosas, o sea, desde la estética. O sea, si algo es lindo, y también es bueno, y si algo es bueno, también es verdadero. O sea que desde la estética uno puede hasta inferir una lógica. Entonces, el tema de cómo vamos a manejar los sesgos, cuándo los modelos tienen que no tener sesgos o no, es más complejo de lo que sucede, de lo que parece. No es solo aplacar los sesgos. Por ahí, en muchos casos de uso sí, por ahí en otros no. A los medios, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en Forbes, a los medios nos cuesta muchísimo que la gente siga al medio. O como que la gente me quería seguir a mí, porque este pibe habla divertido, qué sé yo, me sigue a mí. No sigue tanto al medio. Entonces, el medio es el que trata de no tener sesgos. No lo siguen, ¿no? Nuestro presidente es un fenómeno de saber comunicar para que la gente lo entienda. Después te puede gustar la ideología o no, pero si por lo menos el gobierno lo tiene que entender qué dicen. Claro. Entonces, es un fenómeno de que las personas se subjetivizan. Entonces, bueno, los sesgos tienen todas estas doble varas, y dentro de la interpelación de la inteligencia artificial están haciendo esto, ¿no? De entender que a veces los sesgos serán útiles, a veces no, y cómo y por qué. Y ahí está el humano. Espectacular, la verdad. La verdad, te agradezco, Pablo. Muchísimas gracias, y a ustedes nos volvemos a escuchar en un próximo episodio de Out of Office. Muchas gracias. Gracias.